Vamos a abrir el primer bloque. El primer bloque es la depresión y en primer lugar vamos a definir qué es la depresión. Bueno, lo primero es que a mí no me gusta tanto hablar de lo que son etiquetas diagnósticas. Creo que pueden llegar a ser muy reduccionistas para la persona. A veces sirve, porque es como que le da un contexto a la persona, tiene una explicación a lo que le pasa, se da cuenta de que no es la única a la que le pasa y creo que eso genera muchísimo alivio. Pero sí que es verdad que puede ser, como os he dicho, muy reduccionista. Entonces me gusta hablar más de lo que son síntomas, ¿vale? Me gustaría más hablar de lo que sería como la sintomatología depresiva. Al final, o si hablamos de lo que es la depresión, es como si te apagases por dentro, ¿no? No es tanto lo que se puede considerar que es estar constantemente llorando, todo el día triste, sino como que algo se te apaga por dentro, no sabes bien qué, no encuentras explicación, tienes mucha desmotivación, apatía, no te apetece hacer nada e incluso las cosas que antes disfrutabas dejas de disfrutarlas. Eso es lo que yo consideraría que es la depresión. En cuanto a eso, entonces, ¿qué síntomas, además de que se te apague esa luz interior, muestra la depresión? Pues yo creo que depende mucho de los casos. Al final cada persona es un mundo, pero cosas que se notan, por ejemplo, puedes estar más irritable, tienes muchas dificultades para concentrarte, ¿no? En tu día a día, en tus rutinas, las pierdes, también dificultades para conciliar el sueño y sobre todo yo creo que es lo que os he comentado de que al final pierden las ganas de hacer cualquier cosa e incluso la pérdida esa de placer por cosas que antes sí que te llenaban y ahora ya no encuentras ningún motivo para hacerlas. ¿Y cómo diferenciamos una persona pues eso, que tiene pocas ganas o que está triste de una persona con depresión? Porque yo creo que todos nos hemos sentido tristes en algún momento, pero ¿en qué punto está esa línea de ahora estoy triste y ahora ya pasa a ser como tal un cuadro depresivo o una depresión? Claro, la tristeza es algo que todos hemos pasado por ella, es una emoción que es funcional y que necesitamos tenerla porque viene a darnos una señal, nos da un mensaje de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, queremos estar tristes de vez en cuando. Lo que pasa es que esa tristeza suele venir por una causa concreta, solemos identificar qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos ha llevado a estar tristes y es algo puntual, ¿no? En un momento eso se resuelve, eso acaba pasando y dejas de estar triste. En cambio, la depresión es algo como un continuo, ¿no? No es estar como de bajón, sino es algo más permanente, quizás no tiene algo que lo puedas identificar que haya detonado eso y dura en el tiempo y sobre todo yo creo que es que te limita en tu día a día y acaba interfiriendo a tu rendimiento. Entonces, la depresión no hay una causa exacta que la cause. No tiene por qué. Hay ocasiones en las que sí que puedes encontrar situaciones que hayan detonado esos síntomas, pero no tiene por qué. ¿Y cómo una persona podría lidiar con esa depresión? Es complicado, porque claro, es de lo que os he hablado antes, ¿no? Al final te desmotivas, estás apático, no te apetece hacer nada, entonces lo más normal que pasa es que al final la persona se aísle, ¿no? Y no le apetezca hacer absolutamente nada y nos encontramos con situaciones en las que esas personas se quedan en sus casas sin querer salir e incluso dejando de tener higiene, ¿no? O sea, hacen lo que nosotros consideramos que es algo completamente normal para nosotros en nuestro día a día, ellos ya no lo tienen, con lo cual se les hace muy complicado e incluso yo creo que es muy fácil ver, porque lo reconozco un montón en consulta, que no se reconocen a sí mismos. Entonces es muy complicado para ellos lidiar con ello y llega un momento en el que sienten que necesitan apoyo externo para eso. O sea que también les impediría funcionar en su día a día de forma normal. Claro, no necesariamente, igual si lo que consideramos que es como una depresión como tal, pero sí que es cierto que hay casos y casos y hay personas que en su día a día siguen funcionando, aunque por dentro no se encuentren bien. Y es duro tener una depresión, pero también es duro ver a una persona que tienes al lado que la tenga. Y sobre todo porque estás viendo cómo sufre, cómo quiero animarla, pero no puedo. Y supongo que el típico mensaje de anímate, que todo va a ir bien, tampoco hace mucho. ¿Qué tenemos que hacer ante una persona que pues, cercana a nuestra pareja, un amigo cercano, un familiar, que tiene esa depresión? ¿Cómo podemos ayudarle? Yo digo que es muy complicado, ¿no? Para la gente que está alrededor y no sabe muy bien cómo gestionar esta situación, por lo que has dicho principalmente, porque al final te sientes impotente de no saber cómo reaccionar o qué hacer para que la otra persona se sienta mejor. También puede llegar a ser muy frustrante, porque es estar día tras día viendo cómo esa persona se encuentra de bajón y no sabes qué hacer para ayudarla a salir del pozo. Pero sí que es cierto que determinados comentarios pueden resultar bastante dañinos para la persona. Con lo cual, lo mejor es validarla, escucharla, tratar de empatizar en la medida de lo posible, que entiendo que en ocasiones puede ser difícil,
y estar ahí para escucharla sin juzgarla, ¿no? A veces simplemente no hace falta aconsejarla, la persona no necesita escuchar consejos, necesita que alguien la sostenga, que alguien la apoye y que estés ahí sin necesidad de decirle nada más. Tú como profesional, dentro del abanico de casos depresivos que existen, en consulta, ¿cómo abordas a una persona con depresión? Para mí es un caso bastante complejo porque, pues, igual que os he comentado que al final las personas que están en su entorno puede resultar como muy frustrante para ellas ver que tú pones de tu parte para ayudarla y la otra persona no sale a flote, ¿no? En consulta para mí también es muy complicado porque al final te encuentras con gente que está súper desmotivada, no le apetece hacer nada, tú tratas de poner todo tu empeño en que ellos se encuentren mejor y vuelven a la semana siguiente, te dicen que están peor, que las herramientas que tú les has proporcionado no las han llevado a cabo, vuelve la semana siguiente, te dicen que están peor, ¿no? Es como un ciclo sin fin, con lo cual tú lo que tienes que tratar es, pues igual que cuando eres de su entorno más próximo, de apoyarle y de escucharle siempre que lo necesite, no perder la paciencia, por supuesto, eso me parece crucial, y luego tratar de irla dirigiendo hacia a que vaya haciendo aquellas cosas que a ella le gustan, ¿no? Para que poco a poco vaya reconectando con aquello que ha perdido. ¿Y cómo crees que podemos prevenir esta depresión? ¿Se puede prevenir o es algo que aparece y que una vez que aparece tienes que superarlo? Prevenir, bueno, prevenir al final yo diría tratando de mantener tus rutinas, pero que esa rutina dentro de lo que cabe te guste, ¿no? Creo que a veces, por supuesto, no es fácil. También no solamente depende de lo que nosotros hagamos, vivimos en un mundo con presiones constantes, en un mundo que acaba exigiéndonos ser productivos constantemente, con una mirada muy positiva que no llega a ser realista del todo, con lo cual es complicado, no solamente depende de nuestra actitud. Yo puedo tratar de ser lo más positiva posible y de hacer todas las cosas que me gusten y que luego tenga un entorno que a lo mejor no me valide lo suficiente o un jefe que no me trate lo suficientemente bien y no me pague, ¿no? Entonces no solamente depende de mí, depende también de las circunstancias que estoy viviendo. Claro, en este sentido, ¿crees que es justo culpabilizar a la persona que padece de depresión? Creo que no es cuestión de buscar culpables, es simplemente que de repente un día te puede llegar, ¿no? Y desgraciadamente, y bueno, tratar de superarlo en la medida de lo posible, pero creo que no es culpable ni la persona que lo padece, ni quizás personas de su entorno, ¿no? A veces tenemos actitudes, comportamientos dañinos con personas a las que queremos y no por ello lo estamos haciendo a propósito para causar un daño a los demás. ¿Y te va avisando o aparece de repente? ¿Cómo puedo detectar yo en mí, ostras, igual estoy metiéndome en una depresión? Porque supongo que si la pillo en fases iniciales puedo salir más fácil de ahí, ¿no? Claro, yo creo que es un poco relacionándolo con lo que hablábamos antes, ¿no? Con esa diferencia entre lo que es la tristeza y la depresión. Cuando empiezas a notar que estás más decaído, que cada vez te apetece menos hacer las cosas, hay como una fina línea entre lo que estoy un día mal y entonces me permito estar mal, no apetece salir de casa, ¿no? Yo creo que eso también incluso es autocuidado, saber distinguir dónde está eso, a cuando pasamos ya al siguiente nivel de se me está esto haciendo demasiado frecuente, estoy descuidando, ¿no? Mis relaciones sociales quizás, mi familia, mi pareja, mis amigos, incluso estoy viendo cómo bajo el rendimiento en el trabajo, cómo, por ejemplo, hacer deporte que antes me encantaba ya no me gusta. Ahí es cuando yo creo que tienen que empezar a saltar un poco las alarmas. O sea, que es cuando la tristeza y la apatía se prolongan el tiempo, o no necesariamente es eso. Yo diría que sí, creo que es lo que más se nota, ¿no? Cuando hay como esa recurrencia, es permanente y por lo que decíamos que al final no necesariamente buscamos como una causa que lo haya provocado, ¿no? Sino que simplemente quizás me pongo a tratar de identificar de dónde viene esto y no lo encuentro. ¿Y por qué crees que ahora se está hablando más, cada vez más de la salud mental, aunque yo creo que enfermedad, depresión es considerada enfermedad? Sí, ¿Por qué enfermedades como la depresión sigue siendo tan estigmatizada, tiene tanto rechazo? pues considero que es cuestión de un poco la mirada, ¿no? Que hay en la perspectiva que lo tiene ahora mismo la sociedad, pues por esa productividad, la autoexigencia que tenemos constantemente, de tener que ser todo el rato mejores, de tener que estar todo el día felices, ¿no? Al final, la depresión cuestiona todas esas cosas y además, bueno, tanto como el resto de aspectos de la salud mental, son heridas que no se ven. No es una enfermedad física, no es algo que yo pueda ver, con lo cual es mucho más fácil de cuestionar que eso realmente esté ocurriendo
y que la persona no es que esté teniendo una cuestión de falta de voluntad, ¿no? De fuerza de voluntad. Pero a la vez hay ese estigma, pero yo también veo como que a veces está de moda, ¿no? Que todo el mundo está con depresión, todo el mundo está mal. Y que muchas veces no hay que catalogarlo tanto como una depresión, sino eso, estás triste, estás mal, te estás comparando, pero que no todo es depresión, como a veces parece que todo el mundo por estar 2 días tristes tiene depresión, tampoco es eso. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque además yo creo que está estupendo que ahora mismo cada vez esté más reconocido todo el mundo de la salud mental, que los tabús se estén reduciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que el estar constantemente expuestos a toda esta información también con la salud mental lo que hace es que la gente acabe considerando que todo lo que ve, ¿no? Esa sobreexposición a esa información es como, es mío, yo también lo tengo, ¿no? Entonces, por eso os comentaba que no me hace especial gracia lo que tiene que ver con las etiquetas diagnósticas, porque al final no dejan de ser un conjunto de síntomas y en el momento en el que alguien puede ver que cumple una serie de esos síntomas, ya dice, yo también lo tengo. ¿Y qué consejo le darías a una persona que nos esté escuchando que se note así, con tristeza, apatía, que lleve durante pues, ya varias semanas? ¿Qué herramienta o qué consejo le darías ahora mismo a esa persona? Para mí, principalmente, si ya te encuentras en un punto como ese, yo recomendaría poder acudir a un especialista. Pero antes que acudir a un psiquiatra, que es lo que directamente probablemente se haga, sea mandar medicación, yo recomendaría poder acudir a un psicólogo, al menos para obtener información de si lo que está ocurriendo es algo más grave o simplemente pues, ha sido a raíz de una situación concreta que se le está prolongando un poco en el tiempo, ¿no? Es decir, por ejemplo, no siempre tiene por qué ser de depresión. Hay ocasiones en las que sí que está justificada como esa tristeza más permanente en el tiempo. Un duelo del fallecimiento de un familiar, por ejemplo, es normal que eso pueda durar durante más tiempo a lo que podemos considerar que podría ser una tristeza puntual. ¿Y una persona con qué herramientas podría utilizar para salir de esa depresión? En Pues, caso de que sea posible salir de una depresión. claro, siempre tratar de reconectar con lo que a ti te gusta, ¿no? Creo que es lo principal. Por supuesto, tratar de restablecer esa rutina, pero creo que lo que realmente saca un poco a flote es que tú puedas empezar a hacer todas aquellas actividades que antes te gustaban, ¿no? Pues hacer deporte, quedar con tus amigos, yo qué sé, reformar tu casa. Al final, todo depende de lo que haga cada persona, por supuesto. Y lo principal es tratar de poner empeño, porque ahí es donde cuesta, ¿no? Como no tienes esa falta de motivación, a la gente le cuesta iniciarlo y también tratar de mantener ese hábito. En el momento en el que ves que no es lineal, porque tienes tus subidas y tus bajadas, como todo, pero en ese momento todo lo ves cuesta arriba. En el momento en el que no ves que poquito a poquito vas encontrándote mejor, sino que hay bajones y esos bajones son muy grandes, pues es fácil perder la motivación y volver al punto inicial. Últimamente he escuchado que hay ciertas personas que están más predispuestas a tener esta depresión por nivel genético, por contexto. ¿Crees que esto es así o no? Bueno, creo que o sea, la depresión es por un montón de causas. No solamente tiene por qué ser por algo cerebral, ¿no? Al final sí que siento que hay muchos estudios que consideran que tiene que ver con más a nivel del cerebro, pero sí que es cierto que depende de muchísimos factores. Sí que también considero que tiene un importante peso la genética, ¿no? Sí, pero ya no tanto porque sea la genética de que mi madre ha tenido depresión y por ende me toca a mí, sino también lo que es la historia de aprendizaje, lo que yo me he acostumbrado a vivir en casa, ¿no? Al final todos acabamos manteniendo pues, determinados comportamientos por lo que has vivido en casa y si estás acostumbrado quizás a ver a tu madre pues con esa sintomatología, que no le apetece hacer las cosas y demás, es fácil que yo en un futuro pues acabe teniendo esos comportamientos. Pero luego también depende de muchas cosas, también depende de pues, los factores sociales, de lo que hablábamos, ¿no? De cambios políticos, de si tengo o no trabajo, al final depende de un montón de cosas. De hecho, respecto a lo que has dicho tú, una vez leí que muchas enfermedades mentales están como codificadas en el cerebro o en nuestro ADN. No sé hasta qué punto es cierto esto. Sí que es cierto que yo en temas médicos no me meto mucho. Me parece que también es un tanto reduccionista. Sí que al final tiene que ver tema hormonas y tema que se liberan y cosas así. Pero no sé hasta qué punto realmente tiene un peso tan grande
creo que es más importante tener en cuenta los factores del contexto antes que cambios en el cerebro. Y antes de terminar este bloque de la depresión, la última pregunta que queríamos hacerte es la siguiente. ¿Se llega a superar la depresión o siempre es ese monstruo que está detrás del armario esperando a un momento de bajón para aparecer? ¿O realmente se llega a superar del todo y no es que tengas un momento de más ánimo, sino que directamente ha desaparecido? Yo personalmente creo que sí que se puede superar. Creo que hay situaciones en las que es muy complicado y que necesitas también utilizar medicación, ¿no? En ocasiones hay que utilizar de la mano lo que es la terapia con la medicación durante un tiempo, porque a veces los síntomas son tan graves que aunque la persona acuda a tener su propio proceso de terapia, no de por sí solo no se puede reducir, ¿no? Entonces necesitas esa medicación para reducir esos síntomas más graves y luego poder brindarle a la persona unas estrategias a largo plazo. Pero sí que creo que con ayuda también, ya no solamente externa, sino con el apoyo de aquellas personas que te rodean, se puede superar. Si bien es cierto que no es la primera vez que una persona pues acabe recayendo, pero depende de muchísimas cosas. Yo creo que es más el miedo que tiene la gente a volver a recaer, a no volver a pasar por esa misma situación. Entonces, el simple hecho de pensar en volver a encontrarse en una situación similar ya les da muchísimo miedo volver a encontrarse así. Y podrían quedar secuelas. Sí, podrían quedar secuelas. Y ya no tanto diría yo síntomas, sino yo creo que el tema de la medicación es algo que puede perjudicar mucho. Por este miedo a volver a padecer lo mismo, la gente se aferra a la medicación, ¿no? Porque considera que es lo único que les salva. Entonces, por eso es tan importante el trabajo en terapia, para poder asentar bien las bases, que la persona obtenga sus propias herramientas y que trate de salir a flote. O sea, es posible que queden unos síntomas residuales, ¿no? Pero que la persona sepa que no, o sea, todo ha sido progreso, o sea, ha habido un cambio, ha habido un avance. No quiere decir que de la noche a la mañana eso se pase y al final ha habido una situación que ha vivido muy difícil para ella y como todas las situaciones nos marcan, ¿no? Pero que ya la cuestión es que ya no le condiciona, no permite que le condicione su día a día. De hecho, la depresión afecta sobre todo, yo lo veo con mis pacientes, aparecen mucho también esos síntomas por la noche y son pacientes que suele costarle mucho dormir, que además tienen pues mala higiene del sueño, duermen mal, al día siguiente están cansados y justo esa pastilla es la que más se mantiene, ¿no? La de dormir, antes de dormir y te vuelves bastante dependiente de que si no la tomas ya es imposible que duermas. Y lo malo es que tienes 45 años y ya toda tu vida vas a estar con ella. Sí, es muy complicado. Eso hay que tratar de trabajarlo mucho desde terapia, el tratar de darles como esa educación, ¿no? De que al final la medicación tratas de que sea algo para un tiempo determinado. Pero sí que es verdad, porque al final considero que un momento muy complicado para la gente que no se encuentra bien son las noches, porque durante el día, en la medida de lo posible, tú estás más o menos entretenido, pero llega la noche y lo único en lo que te tienes que concentrar es en dormir. Entonces es un momento perfecto para que tu cabeza empiece a pensar en todas aquellas cosas que no debería pensar, ¿no? Entonces la gente depende mucho de lo que es la medicación, de un lorazepam, por ejemplo, para poder dormir, anestesiarse, parecer que no ha pasado absolutamente nada y volver a reiniciar al día siguiente. Además, es normal que nos encontremos con personas que a medida que va pasando el día, los síntomas cada vez vayan siendo peores, ¿no? A lo mejor se levantan y no se encuentran bien, pero no es tan grave y a medida que va pasando el día, cada vez van sintiéndose peor. Entonces llega la noche y es el peor momento, con lo cual se aferran a la pastilla para encontrar descanso. Y cómo podemos huir de esos pensamientos que yo creo que todos en algún momento hemos tenido, ¿no? Por la noche, pues tienes alguna preocupación, tienes un momento triste, pues la muerte de un familiar o alguien está en el hospital, te viene ese pensamiento y ya te cuesta dormir. ¿Cómo podemos huir de ese pensamiento? O igual no es huir y aceptar, no lo sé. ¿Cómo podemos calmar ese pensamiento para poder descansar bien? Claro, aquí es una pregunta súper frecuente entre mis pacientes porque les genera muchísima angustia, ¿no? El tener esos pensamientos y me dicen, es que cuanto más trato de no pensar en ello, más lo pienso. Claro, esto es como si yo os digo que no penséis en un elefante rosa. ¿Qué estáis pensando? ¿No? Entonces, cuanto más tratas de evitar, los pensamientos vienen con más fuerza, ¿no? Y cada vez te generan más malestar y más frustración porque tú más quieres echarlos, ¿no? Entonces, la cuestión no es tratar de evitar esos pensamientos. Los pensamientos van a venir, es algo automático, es una respuesta natural del cuerpo
para tratar de defenderte y de buscar la manera que no cometas determinados errores, de buscar soluciones al futuro, cosas que has hecho para tratar de no volver a repetirlas, ¿no? La cabeza lo va a hacer. Entonces, cuando la cabeza va por otro lado, tú tienes que tratar de hacer algo más a nivel conductual, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú estás en la cama y no puedes dormir, yo creo que todos hemos empezado alguna vez a dar vueltas en la cama, a mirar el reloj, pensar en cuántas horas quedan para levantarme, ¿no? Entonces, yo siempre lo que recomiendo es que te levantes de la cama. Parece un poco contraproducente, ¿no? Porque dices, me voy a espabilar. Espabilado ya estás, porque en ese momento no hay quien te duerma, ¿no? Entonces, al final, llega un momento en el que el cerebro acaba asociando que la cama es un lugar desagradable, porque es un lugar en el que no puedes dormir. Y generalmente las actividades que llevamos a cabo en la cama son lugares para hacer algo placentero, ¿no? Como dormir, por ejemplo. Entonces, queremos romper esa asociación. Para ello tenemos que levantarnos de la cama, ¿no? Entonces, te levantas, tratas de hacer una actividad que no te espabile en exceso, ¿no? Pues incluso tomarte una infusión, irte un rato al salón a leerte un libro, ponerte algo de ruido blanco, que ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Música relajante. Tratar de hacer algo que, aunque tu cabeza todavía siga pensando, te despeje, ¿no? Y en el momento en el que empieces a notar cómo te entra el sueño, poder volver a la cama. Es fácil que al principio tengas que volver a hacer eso varias veces a lo largo de la noche, ¿no? Pero si nos quedamos en la cama otra vez y no me puedo volver a dormir, vamos a seguir en el mismo bucle. Con lo cual, para que realmente el cerebro rompa esa asociación y vuelva a unir lo que es que estar en la cama es un lugar para estar tranquilo y disfrutar, hay que hacerlo varias veces. Te puedes encontrar haciendo eso 4 o 5 veces en una noche. Yo entiendo que es difícil, pero no te vas a dormir igualmente. Con lo cual, tratar de hacer algo que te resulte agradable en la medida de lo posible.